Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, cirujano plástico de Sevilla, y estoy aquí en mi consulta, que es Centro Médico Prada, y estoy subiendo a YouTube una serie de vídeos sobre la intervención llamada mastopexia con aumento o aumento de pecho con elevación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues os he subido ya en semanas anteriores vídeos, uno sobre la intervención de este tipo de forma general, también sobre indicaciones de este tipo de intervención y cómo se prepara la intervención. Hoy os quiero hablar de cómo se desarrolla la intervención propiamente dicha, lo que ocurre, es decir, el día de la intervención y en el posoperatorio inmediato. ¿De acuerdo? Bueno, previamente os habréis hecho un estudio preoperatorio que consiste en un análisis de sangre, un electrocardiograma, y os habréis comprado un sujetador del que os hablaba en el vídeo anterior. Es un sujetador de una talla aproximada como la que tenemos intención de que quede después de la cirugía, que no tenga aros, que tenga las copas flexibles, que se pueda abrochar, que no sea de top, ¿vale? Y entonces tanto el preoperatorio como, o sea, los resultados de los estudios preoperatorios, como el sujetador, hay que llevarlos el día de la intervención. A ver, yo ahora aquí en Sevilla opero en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, que está ahí en la calle San Jacinto, en Triana. Entonces, es una clínica muy grande que tiene todos los servicios para hacer muy bien y con toda seguridad este tipo de cirugías. Entonces, para esta intervención, a ver, yo opero los martes y los viernes por la mañana, con lo cual la intervención, ya digo, sería un martes o un viernes por la mañana y habría que ingresar a primera hora de la mañana en la clínica. Entonces, eso es llegar a la clínica a primera hora. Normalmente las intervenciones empiezan a las 9 de la mañana, con lo cual si la intervención vuestra está puesta a esa hora, sería llegar a la clínica, a ver, de 8 a 8 y media, más bien cerca de las 8 que de las 8 y media, porque a primera hora es cuando ingresa todo el mundo para las distintas intervenciones. Entonces, como hay que pasar a una habitación de hospitalización, que no necesariamente se vaya a pasarla mucho después, que eso lo comentaré después, pero bueno, que es posible que sea necesario pasarla y entonces, bueno, pues esta intervención es con hospitalización. Entonces, bueno, pues lo que se hace es llegar, dar los datos en admisión de la clínica y entonces en admisión, una vez que se han recogido los datos, asignan una habitación y dicen, vaya, suba usted a tal planta, tal habitación que es la suya. ¿Vale? Una vez que se llega allí, las enfermeras de la planta pues te dan una batita para que te cambies y tal y todo esto. Yo normalmente suelo, antes de pasar a quirófano, ver a los pacientes en la habitación. Entonces, sobre todo en este caso, porque en este caso tenemos que hacer un diseño de un patrón. Vamos, hay intervenciones que lo requieren, hay intervenciones que no, pero esta en concretamente hay que hacer como si dijéramos el patrón del traje, es decir, hay que hacer unos dibujos, unas marcas sobre la piel con un rotulador especial para después, una vez tumbada en la mesa de quirófano, podernos guiar para cuánta piel tenemos que quitar, a qué altura tenemos que subir la areola y el pezón, un poco el diseño. Entonces es como, pues eso, como el patrón de un traje, que se diseña el patrón para después cortar y coser en consecuencia. Y eso hay que hacerlo de pie. Cada cirujano tiene su costumbre, hay cirujanos que lo que hacen es que colocan al paciente de pie, a la paciente en este caso, de pie en el quirófano y le hacen el diseño antes de que se tumbe la mesa de operaciones. A mí me gusta más hacerlo en la habitación si es posible, ¿vale? Porque es un entorno más íntimo y más familiar y eso para poderlo hacer con más calma, ¿de acuerdo? Entonces yo suelo hacer ese dibujo y luego ya sí, pues bueno, me quedo con el teléfono de los familiares para avisarles después y todo eso y luego ya sería pues llega el celador y normalmente pues dice la paciente que se meta en la cama porque con cama y todo, la cama que hay en la habitación es con la que se va primero a quirófano, después a la sala de despertar y luego ya de vuelta a la operación, o sea, de vuelta a la habitación después de la operación. ¿De acuerdo? El sujetador lo solemos dejar debajo de la almohada porque el sujetador se pone en quirófano justo al terminar la intervención. Entonces, encima de los apósitos que se colocan sobre las suturas y eso se coloca ya el sujetador y se sale con el puesto de quirófano. Entonces, por eso hay que llevarlo a la clínica y tenerlo allí a mano. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se llega a quirófano, es decir, que el celador te dice, métase usted en la cama, te lleva con cama y todo el quirófano, pues lo primero que hace el anestesista es coger un suero en el brazo, con un pinchacito, que eso es realmente lo único que va a molestar, porque la inducción de la anestesia se hace a través del suero. Entonces se utilizan unos fármacos que, nada, en cuestión de segundos, pues se duerme uno y ya no se despierta hasta que está terminada la cirugía y se despierta uno en el propio quirófano.
Lo que pasa es que luego muchas veces no se acuerda una de ese momento porque uno se está un poquito adormilada con los efectos de la anestesia. Y esto, comentar que la intervención de este tipo, en este caso, suele durar unas 2 horas y media, incluyendo, de las cuales la mayor parte es la sutura. Como comentaba en un vídeo anterior, las suturas en cirugía plástica llevan varias capas, son suturas intradérmicas que van por dentro de la piel para que no haya que quitar puntos luego, pero sobre todo para que no queden marcas de puntos. Entonces, prácticamente la mitad del tiempo que se emplea en quirófano es suturando para conseguir pues eso, un resultado de la mejor calidad posible. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo, cuando una se despierta, se pasa primero a sala de despertar, que es una zona que hay ahí en la vecindad de los quirófanos, y ahí se tiene a los pacientes un ratito, pues hasta que ellas se espabilan, se las ve espabiladitas y están vigiladas por personal de allí de la clínica, cuando ya se ve que suele ser media hora, 1 hora, como término medio, el tiempo que se permanece en el despertar, y luego ya se vuelve a la habitación. Vale. ¿Qué se hace durante la cirugía? Bueno, pues se elimina piel sobrante alrededor de la areola del pezón, que ya digo, se hace en el momento de hacer el patrón, se hace un diseño del tamaño de areola ideal que va a quedar después. Entonces, de ahí se elimina piel alrededor. Se hacen unas maniobras para subir la areola a su sitio, para luego suturarla en su lugar, y luego se crea un espacio, un bolsillo, que llamamos nosotros, debajo del músculo pectoral para colocar ahí la prótesis. Y lo siguiente ya es quitar piel que sobra en el polo inferior de la mama, que a veces incluso en los casos en que no queramos una gran variación de volumen y la prótesis se coloque sobre todo para que rellene el escote más que para que dé volumen en sí, a lo mejor lo que hacemos es quitar un poquito de contenido, no solamente piel. Es decir, hacer como si dijéramos un aumento por un lado pero una reducción por el otro, para que no se agrande mucho el volumen de la mama, pero sin embargo se consiga el efecto que queremos y que después a lo largo del tiempo, a largo plazo, no se vaya a caer otra vez el pecho, ¿vale? Sino que se mantenga bien en su sitio. Y entonces, bueno, pues luego se hacen las suturas, ya digo. A ver, yo en este tipo de intervención, igual que en el aumento de pecho simple, no coloco drenajes, que esa es una pregunta que me hacen mucho. Hay otros cirujanos que sí lo hacen, eso es, cada uno tiene su criterio, su forma de trabajar. Yo en casos en que hay prótesis de por medio, prefiero no poner drenajes porque me da mucho miedo que haya una entrada de gérmenes a través del drenaje hacia el interior y que esté en contacto con la prótesis, cosa que normalmente no suele ocurrir, no tiene por qué, por eso muchos compañeros sí que colocan drenajes y no hay ningún problema, pero como esa posibilidad, aunque es remota, existe, a mí me preocupa mucho, entonces yo prefiero no colocar drenajes, hacer lo que llamamos una hemostasis, es decir, una coagulación de los vasitos sanguíneos muy cuidadosa en quirófano para que no haya después ningún acúmulo de líquido ni nada, pero no dejar drenajes, ¿vale? Entonces en esta operación pues no se van a llevar drenajes si se hace la operación conmigo, ¿de acuerdo? Volvemos al tiempo de salir de quirófano y pasar a sala de despertar. Una vez que ya se está en el despertar el tiempo adecuado y el personal de despertar ve que ya se está en condiciones, pues ya la paciente vuelve a la habitación. Y ahí ya se puede estar con los familiares. El suero se mantiene, el suero se deja hasta el momento del alta, bien sea ese día por la noche o bien al día siguiente por la mañana. Entonces, la medicación posoperatoria, que fundamentalmente son los analgésicos, un antibiótico y tal, todo se va a colocar a través del suero mientras esté ingresada. ¿Vale? Yo normalmente suelo ir a ver a los pacientes ese mismo día por la noche sobre las 8:30, tal y como salgo de aquí de la consulta, me voy para allá, veo a los pacientes y entonces, si se da el caso de que la paciente, por ejemplo, se encuentra bien, hombre, con unas molestias que es normal que se tengan al principio, pero una cosa moderada y eso, y se quiere ir para casa, yo le puedo hacer el alta en ese momento. Es decir, que no sería imprescindible pasar la noche en la clínica si no se quiere, ¿vale? Pero si se quiere y si se prefiere pasar la noche en la clínica para tener el suero puesto y que pongan los analgésicos, las enfermeras a través del suero y todo esto, pues está comprendido también, es decir, que no hay problema ninguno, se queda una ingresada y entonces el alta sería al día siguiente por la mañana. Yo normalmente preparo para el alta un informe de alta y unas recetas para los medicamentos que hay que tomar después en casa, que normalmente es un antibiótico. Normalmente lo que suelo recetar es Aumentine, que es amoxicilina con clavulanio, que es un antibiótico común que se utiliza pues, para
los catarros muchas veces y esas cosas, pero en caso de alergia, pues recetaría otro, que hay otros fármacos que se pueden utilizar en su lugar, un par de calmantes para irlos tomando alternos, sobre todo los primeros días, que es cuando más molestias puede haber, y luego ya los calmantes se van regulando. A ver, el antibiótico es durante una semana, 3 veces al día si se trata del amoxicilina clavulánico, eso es una pauta fija, ¿vale? Y es preventivo para evitar infecciones y a la semana se puede dejar. Y los calmantes ya en función de la molestia que se tenga. Y también se suele mandar un relajante muscular, que sería diazepam o Valium, que es un nombre comercial. Pero en este caso sería para dormir mejor por las noches, que eso también, pero sobre todo porque actúa como relajante muscular en el músculo pectoral. Entonces el músculo que al principio con la prótesis puesta debajo está tirante y puede molestar y eso, si se mantiene lo más relajado posible, pues bueno, va a haber menos molestias, con lo cual aquí el fármaco que es el relajante muscular se utiliza sobre todo como eso, como para mantener relajado el músculo pectoral y para ayudar en estar lo más cómoda posible en el posoperatorio inmediato. Se tomaría durante unos días nada más. Una vez que se va a casa de alta después al salir de la clínica, pues hay que tomar en casa la medicación correspondiente, el antibiótico, esto, y luego planificamos la siguiente revisión para hacer la primera cura. Se sale de la clínica con los apósitos puestos y con el sujetador que comenté antes que había que llevar a la clínica. Y entonces no hay que levantar esos apósitos ni mojarlos durante el tiempo que se tarda en hacer la primera cura, que en mi caso suele ser 2 o 3 días, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ducha una por partes, como se pueda un poquito, para no mojar el vendaje y tal, y la primera cura se haría a los 3 días. Una pregunta que me hacen mucho las pacientes es ¿cómo es el posoperatorio inmediato? Es decir, ¿qué molestias hay? ¿Qué es lo que se nota? A ver, tanto en el aumento de pecho simple, es decir, sin mastopexia, como en la mastopexia, las molestias suelen ser en los primeros 3 o 4 días, sobre todo, es lo que me dicen las pacientes, que suelen ser así los más molestos, una sensación de opresión, de peso aquí, aparte de por el peso de la prótesis, porque el músculo está tirante, como comentaba hace un momentito, entonces, bueno, pues esa tirantez como que se vive como presión un poquito, como que cuesta trabajo rellenar bien los pulmones para respirar, pero vamos que se puede respirar perfectamente, más que nada la sensación. A veces esa sensación de agobio se nota un poquito más cuando una se tumba, con lo cual los primeros días se suele recomendar pues dormir un poco incorporada con un par de almohadas o incluso pues decide dormir pues, en un sillón, que exista más con fin, eso ya cada una se busca su, su forma de estar lo más cómoda posible. ¿De acuerdo? Cuesta trabajo, sobre todo cuando estás tumbada, pues incorporarte sin ayuda, porque, claro, este movimiento de apoyarse sobre los brazos, pues ahí no se suele poder hacer bien al estar pues en la zona dolorida, claro. Entonces, bueno, siempre es bueno que haya alguien que le ayude a una los primeros días. Y luego, a partir de ahí, esa sensación de opresión se quita, pero lo que sí se va a mantener durante un tiempo un poco más largo es unas molestias, sobre todo cuando se levantan los brazos, porque claro, esto tira, ya no solamente porque tire de la cicatriz, curiosamente, aunque parezca mentira, las molestias se deben más a la prótesis, al tema de que hay un producto que está tensando los tejidos, que es la prótesis, más que a las cicatrices. Las cicatrices no suelen molestar tanto. O sea, molestan si se toca, claro, pero que no es lo que más molesta, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, por ejemplo, cuando se hace una mastopexia, en los pocos casos en que se hace una mastopexia sin prótesis, las molestias suelen ser menos. ¿Vale? Hay, como todo, como toda intervención quirúrgica, pero suele molestar bastante menos. ¿Vale? Entonces, la prótesis, sobre todo, la que causa más molestias. Entonces, en los primeros días, ya digo, va a haber una limitación, o sea que vas a intentar levantar los brazos y va a llegar un punto en que dices, de aquí para arriba es que no puedo, porque me tira, me duele, no puedo. Y no hay que forzarlo, ¿vale? El organismo es sabio y entonces no hay que hacer cosas que verdaderamente molesten mucho. Más que nada, ya no tanto porque se vaya a dañar la intervención, que es muy difícil, o sea, es muy raro hacer algo que vaya a estropear la intervención, pero sí, porque luego a lo mejor el músculo, si se le estira demasiado antes de tiempo, pues como que se encoge de forma refleja y te tiene un rato, ay, 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 como si fuera una tortícolis, que como cuando se encoge el cuello con una tortícolis que te deja, ay, 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 pues lo mismo pero en el pecho, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que evitar eso para evitar pasar un mal rato después con una contractura. Que bueno, cuando hablo de esta contractura es una contractura muscular y es transitoria. Luego el músculo se relaja y como si no hubiera pasado nada. No estoy hablando de temas de contracturas capsulares, que eso es otra cosa
distinta, ¿vale? Que ocurre en otra etapa, sí ocurre, que afortunadamente es muy raro hoy día, ¿vale? Que eso ya hablaré en otros vídeos sucesivos. Entonces, bueno, pues eso. Hay molestias con la elevación de los brazos y también dificultad para coger pesos. Entonces, que igual, dependiendo del tipo de peso que sea, a lo mejor se va a intentar coger algo y tal, y dices que es que no puedo, vamos, que no me deja los brazos coger. Bueno, pues no hay que forzarlo tampoco, ¿vale? Entonces, en función de esas molestias, pues ahí es cuando hay que determinar cuánto tiempo va a haber que estar de baja, sobre todo dependiendo del tipo de trabajo que se haga. Entonces, por ejemplo, si es un trabajo de ordenador, de oficina, que no requiere un esfuerzo físico, a ver, yo siempre recomiendo por lo menos cogerse una semanita. Podría cogerse menos, pero claro, los primeros días con la sensación de presión y tal, a lo mejor no está una en condiciones pues para concentrarse y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues si una se puede coger una semanita, sería lo ideal, ¿vale? Pero bueno, que incluso ya una se va viendo según, porque esto que comento de las molestias y de los plazos y todo esto es un promedio lo que yo comento, porque depende mucho de cada persona, es decir, el umbral del dolor de cada persona es muy variable. Hay personas que les molesta todo muy poco y enseguida dicen, pues yo esto ya me veo fenomenal y tal, y hay otras personas que les lleva más tiempo y les molesta todo más. Eso es que es el organismo de cada cual, igual que el organismo de cada cual es diferente para el proceso de cicatrización, también lo es para el umbral del dolor. Entonces, bueno, pues eso, muchas veces es que no lo sabemos hasta que nos hace la operación y se ve cómo es el posoperatorio, no se puede prever de antemano, por decirlo de alguna manera. Entonces, ante la duda, pues conviene, si el trabajo de una tiene una serie de condiciones, de esfuerzo físico, lo que sea, pues bueno, cogerse el tiempo suficiente para no pillarse los dedos, porque si luego estás muy bien, muy bien, muy bien, siempre te puedes incorporar un poquito antes. Pero lo malo es que no, que estés fastidiada y ahora digas se me acaba y tengo que incorporarme al trabajo. En fin, siempre bueno, pues se puede hablar con el médico de cabecera para prolongar la baja un poco más y tal, pero claro, ya es mejor tenerlo planificado. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema. Si es de un trabajo de oficina, ya digo, yo aconsejo una semanita. Si, por ejemplo, hay que coger un coche, pues lo ideal sería esperar un par de semanas. Más que nada porque el coche no es que sea un gran esfuerzo físico, pero que sí tiene el volante, tiene la palanca, sobre todo para meter las marchas. Que quieras que no, pues hay que hacer un poquito de fuerza y a lo mejor al principio no se puede. Eso es verse una cómo se encuentra. Y entonces yo lo que aconsejo siempre para decir, ¿puedo coger el coche o no? Bueno, pues cuando ya eso pase, a lo mejor un par de semanas o lo que sea, pues un día con calma y sin prisa y sin tener que ir a ningún sitio con hora, te coges el coche, le das una vuelta a la manzana, ves qué tal metes las marchas y qué tal todo, y si ves que lo puedes hacer sin problema, pues ya está, entonces puedes conducir, y si no, hay que esperar un poquito más, ¿vale? Y luego, si ya el trabajo de un habitual ya incluye esfuerzos de levantar tal, pesos, de subir brazos, de colocar cosas en sitios altos y demás, pues a ver, yo recomendaría 3 semanitas. Término medio, ya digo, depende mucho de cada persona, pero bueno, cada persona luego ya se va viendo y va viendo si está en condiciones de incorporarse o no. ¿De acuerdo? Pero esa sería mi recomendación. Bueno, queriendo hablar del desarrollo de la intervención, ya me he adentrado un poquito en un tema que lo quería reservar un poquito, más bien para el vídeo siguiente, pero bueno, no importa, ya os he comentado un poquito sobre eso porque estoy hablando del posoperatorio inmediato. Pero bueno, ya os comentaré con el posoperatorio también más a largo plazo en el siguiente vídeo que nos toca. Y bueno, con esto ya os he comentado más o menos cómo tiene lugar el desarrollo de la cirugía de aumento de pecho con mastopexia. Si tenéis alguna duda, si queréis que os informe de forma más extensa sobre la intervención o que os dé una información personalizada que evalúe vuestro caso concreto, os diga qué tipo de cirugía sería indicada para vosotros, o si tenéis claro que os queréis hacer la cirugía y la queréis poner en marcha, pues no tenéis más que llamar a los teléfonos 954 53 37 53 o bien al 608 008 529, que es el teléfono de mi secretaria Gema. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os va a coger la llamada, os va a atender, os va a dar la información adicional que necesitéis y eso. Y si queréis una cita conmigo, pues ella os va a dar la cita perfectamente y aquí nos veremos en la consulta, ¿de acuerdo? Y para lo que necesitéis. Feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.